Vamos a compartir. Quiero darles la bienvenida a nombre de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y la Facultad de Ciencias de la Educación y el sur de Perú, sur de emisión ya. Sí, se escucha ¿Pueden bien. pueden ver la diapositiva, por favor? Ok. Trastornos psicopatológicos. Ya están en el 305, ya ustedes, miren, han avanzado bastante. Dentro de estos trastornos psicopatológicos, entonces vamos a estudiar ciertos cuadros que se ven ya en las personas que son allí perennes, se mantienen, producto de algún proceso de experiencias muy fuertes que han podido tener en el proceso de su desarrollo, crecimiento, ¿no? Y en sus relaciones también con su entorno y con la gente de afuera. Vamos a encontrar allí por lo menos 11 cuadros, que es muy probable que haya algunos más, pero estos son los más básicos o los principales que vamos a ver en esta tarde. Así que, para que podamos nosotros tener una idea de lo que, a qué se trata o qué es lo que vamos a trabajar en esto de los trastornos psicopatológicos 1, porque hay un 2 todavía. La definición más o menos trata de que son grupos de condiciones psiquiátricas que están caracterizados por ciertos patrones de comportamiento crónico, o sea, no se mueven, allí están, y que causan serios problemas en las relaciones interpersonales y en el trabajo. O sea, estas personas tienen esas dificultades y producen también dificultades con aquellos que están relacionándose, ¿no? Si no han sido tratados, ya los cuales pueden ser severos en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, son cuadros psiquiátricos crónicos en realidad, ¿ok? La incidencia de estos cuadros más o menos, cómo son, cómo se manifiestan, cómo se les puede distinguir o cómo es la característica que tiene, es una parte allí de este tipo de personas tienen ciertas dificultades para manejar el estrés y los problemas diarios que tienen, ¿no? Entonces ellos están con estas dificultades, reaccionan o se pueden retraer, puede ser una reacción exterior, puede ser una reacción de retraerse, ¿no? A menudo están más relacionados con las figuras interpersonales, sobre todo tormentosas con los demás. Tormentosas quiere decir que tienen cargas muy pronunciadas, ¿no? Muy anunciadas también. Estas condiciones pueden variar de leves a severas, con dificultad para ser tratado en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, hay varios casos que no necesariamente los veo, pero cuando estaban en los cuadros iniciales es posible llevarlos, ¿no? Verlos y acompañarles, pero esto debe ser acompañado con una atención psiquiátrica o un psicólogo clínico, sobre todo, ¿no? Pero ya más psiquiátrico, porque ellos tienen que ya medicar, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a tener más o menos los informes para poder detectar, identificar, ver los rasgos de este tipo de personas y no nos hagamos problemas queriendo ayudarles cuando ya tienen un tratamiento un poco más profesional, ¿no? Y algunas, como les digo, algunas de ellas ya con medicación es muy probable que se puede controlar, ¿no? Las causas en la mayoría de estos casos, no hay una especie de como cuando uno dice, ¿qué enfermedad tienes? Tengo el virus del COVID, ¿no? ¿Qué es lo que nos produce estos malestares y estas muertes? El virus del COVID, ¿no? En las figuras de los trastornos no podemos determinar exactamente porque tiene que ver con su entorno. Por eso es que las causas exactas de estos trastornos se desconocen con precisión, ¿no? Que sea pues una u otra cosa, ¿no? Los factores de riesgo que pueden traer estos cuadros o este tipo de manifestaciones en los muchachos y en las personas, se cree que son algunos factores genéticos, pero también está relacionado con las fibras ambientales. Juegan un papel mucho en su desarrollo, ¿no? Entonces, estos dos elementos, estos dos insumos, estos dos aportes que tienen para que presenten cuadros de trastornos, está muy probable también en las dificultades genéticas que puede tener la persona o el entorno, ¿no? Entonces, pueden darse en de los dos orígenes, ¿no? Por eso es que no sabemos exactamente qué es, ¿no? El origen o las causas que pueden producir estos trastornos. Estamos viendo un poco lo que son las definiciones generales para ir viendo después
cada trastorno, porque cada trastorno se maneja en esa estructura. Los síntomas varían también dependiendo, ¿no?, del tipo de trastorno de la personalidad. Varían, ¿no? Unos pueden ser que se retraen, otros pueden ser expresivos, otros pueden ser muy expresivos, otros pueden ser sumamente callados, etc. Los síntomas van a depender de esto. Así que vamos a aprender a ubicar cada trastorno. Los signos que podemos ver o los exámenes que se pueden hacer, normalmente se diagnostican todos ellos sobre una base de una evaluación psicológica. Así como también se tiene que ver, para hacer una evaluación psicológica no es suficiente el sentarse con la persona misma que tiene el cuadro, ¿no?, sino también tener información de antecedentes, ¿no? O sea, qué familiar tiene este cuadro y cómo se comporta, qué informe te puede dar la familia. Con ellos también hay que preguntar cuándo empezó, cómo empezó, cuáles son las razones para poder determinar la severidad también de estos síntomas, ¿no? Porque hay algunas informaciones que nos pueden ir diciéndonos más o menos el cuadro de si es genético o es ambiental, ¿no? Por ejemplo, si en un hogar hay demasiada violencia, el chico puede optar por dos cosas: ser violento también o retraerse. Y cuando uno lo encuentra afuera, entonces uno cree que tiene ese comportamiento porque tipificamos y damos una interpretación, ¿no? Es un malcriado, es esto, es lo otro o aquello. Entonces, lo que hacemos es, vamos a la familia y descubrimos que allí hay violencia. Entonces ya tenemos un factor que es ambiental, ¿no? Pero vamos a encontrar que también ha habido papá, mamá y tíos, algunos en la familia, que han tenido estos cuadros. Entonces se puede atribuir en la figura genética, ¿no? Entonces, y eso solamente se puede hacer en base a estas evaluaciones psicológicas. Vamos a ver el primer trastorno que vamos a ver ahora. Es el trastorno de personalidad paranoica. La definición, ¿cómo lo define la paranoica? Es una condición psiquiátrica caracterizada por sospecha y desconfianza extrema de los demás. O sea, esta persona sospecha que le están mirando, sospecha que están queriendo hacer algo con él, y por lo tanto tiene muchísima desconfianza con quienes se relacionan, ¿no? Entonces, este es más o menos el cuadro, o sea, la definición de un trastorno paranoico. ¿Qué más encontramos aquí? Dentro de estas características, que en el concepto general que tenemos de esta enfermedad o de este trastorno, proyecta sus propios conflictos, o sea, los que tiene, y hostilidades hacia otros, ¿no? O sea, lo proyecta. Se siente que están hablando de él mal y lo proyecta. Y a veces pues, las personas, cuando se encuentran con una persona paranoica que está hablando y está acusándote de algo, y uno dice, ¿qué le pasa a este? Yo no estoy diciendo esto, pero él no te cree. Así tú lo digas, yo no estoy haciendo esto. ¿No estás viendo? No estoy. Pero él tiene dentro de su mentalidad esto que está imaginando y lo está proyectando, y lo proyecta para hacer lo demás, ¿no? Y como son así, son personas entonces muy fríos y son distantes en sus relaciones por la misma figura de que son desconfiados, ¿no? Porque inmediatamente ellos pueden pensar que estás queriendo algo, ¿no? Entonces él va a cuidarse de esto, ¿no? Encuentran intenciones hostiles y malévolas detrás de cada acto trivial. O sea, cualquier acto que tú puedas hacer lo pueden interpretar como un acto de agresión que puede haber, ¿no?, contra él. Pueden tener necesariamente una inocencia, o incluso pueden parecer muy positivos de otras personas, y reaccionan con suspicacia a los cambios en las situaciones que se pueden encontrar. O sea, puede que sean así, de ese cuadro, ¿no? No necesariamente culposos, ¿no?, pero tienen esa tendencia, ¿no? Y cualquier cambio que pueda haber que a él le parece que es sospechoso, va a reaccionar. Las suspicacias, por lo tanto, en este tipo de personas conducen a conductas agresivas o al rechazo por parte de los demás. Entonces él va a tener rechazo, ¿no?, porque no quiere juntarse, ¿no? No quieren acercarse. Entonces él puede estar caminando en la calle y lo ve a alguien, y entonces lo que va a hacer es, tiene cierta sospecha de que puede tener ciertos trastornos, se cruzan al frente. El hecho de cruzarse al frente, eso también puede ser
suspicacia en él, ¿no? Entonces siente que le están rechazando por alguna razón o está queriendo hacer algo contra él, ¿no? Entonces, y se puede tornar agresivo, ¿no? Si ellos no son controlados, si no son recetados, no están con tratamiento, son peligrosos. ¿Cuáles son los síntomas de estas enfermedades? Presten atención en lo que son los signos, los síntomas, las caracterizaciones de cada trastorno, ¿no? Los síntomas es preocupación porque los demás tienen motivos ocultos, que es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, él tiene pensado esto. La gente tiene algo contra él, ¿no? Algo están ocultando contra él. Expectativa a ser explotado por otros. Entonces, está en la idea que le estás queriendo de repente dar un trabajo para explotarlo y no le quieres pagar o no lo quieres reconocer, ¿no? Entonces, imagina todas estas cosas. Y por lo mismo que es así en este cuadro, él tiene dificultades para poder hacer un tratamiento. Por la desconfianza, él tiene una incapacidad para colaborar. O sea, él te puede ver viéndote que te mueres y no se mete. Y este cuadro yo lo tengo en este momento y me apena, ¿no? Porque mi hermana se ha roto el fémur y muchas veces con el único con que se quede es con él, ¿no? Y él no baja para nada. Él no baja para nada. La otra grita y todo, y no se baja. Entonces tiene una incapacidad para colaborar, para hacer cosas, ¿no? Puede que lo haga, pero en sí es más tendiente a no querer hacer, ¿no? Tiene una baja autoestima y tiene mucha hostilidad. Es muy probable que tenga un desapego por esta figura de hostilidad, o sea, no es nada cooperante, ¿no? No es nada cooperante. Es un cuadro bastante triste, ¿no? Signos y exámenes en este tipo de cuadros. Ok, lo que habíamos estado mencionando hace algún momento, en la parte general, este trastorno solamente es posible cuando se hace la evaluación psicológica de los antecedentes y de la severidad de los síntomas. Si es muy severo, hay que hacer el tratamiento, es bastante difícil con ellos. Sienten extrema desconfianza con el médico. Y los medicamentos y la terapia del habla pueden ser efectivos. O sea, cuando estamos pensando en el habla, es probable que se pueda abrir cuando ve que hay una terapia de grupo, ¿no? Pero no necesariamente si esas solas, ¿no? Y como tienen esta desconfianza, entonces ellos no quieren ser atendidos, ¿no? ¿Qué quieres? ¿No? Seguramente estás queriendo cobrarme y cosas así, ¿no? ¿Qué cosa? Por conversar me vas a querer cobrar. Cosas así, son sus expresiones naturales, ¿no? Entonces, medicado esto, se puede equilibrar la vida de estas personas. Entonces, un poco equilibrar también los tóxicos que pueden generar el cuerpo, que le hacen estas alteraciones debido a la experiencia, a la cuestión genética que puede haber tenido este tipo de cuadros de paranoia. Referente a las expectativas del pronóstico, la terapia puede limitar el impacto de la paranoia en el desempeño diario de las personas. O sea, si se hace el trabajo y se logra que la persona tenga acceso a esa terapia, ¿no? Pero puede haber algunas complicaciones, ¿no? En este tipo de personas, como no quieren ser atendidas y hay una desconfianza, ellos pueden entrar en un aislamiento social extremo, totalmente. A mi sobrino yo lo tengo metido así, ¿no? Yo no, bueno, es su madre, ¿no? No sale para nada. Se cierra en el cuarto, un cuarto de 3x2, creo que es esa habitación, y no se mueve para nada. Él está en un cuadro de aislamiento extremo. Hace poco ha tenido que salir porque no ha estado tomando su medicación y terminó en cuadros muy peligrosos, ¿no? Porque hay un potencial para la violencia, porque ahí se produce un potencial para la violencia, ¿no? Se ha tenido que llevarle casi amenazándole, ¿no? Entonces, ya salió del cuadro, está más tranquilo el muchacho, ¿no? Pero está siendo medicado.
¿Qué pasa si nos encontramos con estos cuadros y tenemos a una persona delante de nosotros? Lo primero que tenemos que hacer es ya mejor pare, ¿no? Tenemos que, si las situaciones que requieren asistencia médica, si notamos que tienen estas características en las primeras conversaciones, ya ellos tienen que buscar asistencia médica y psicológica, ¿no? Profesional. Mejor hay que ceder a los profesionales, ¿no? Si hay interferencia en el trabajo o en las relaciones interpersonales, también ahí puede, si la persona trabaja, puede tener muchas dificultades, ¿no? Por lo tanto, es importante que este tipo de personas tengan una asistencia médica, ¿no? El segundo trastorno que vamos a tener aquí es el trastorno esquizoide de la personalidad. Este es lo contrario a la paranoia. Es totalmente lo contrario, totalmente lo opuesto, ¿no? Es de un extremo a otro extremo, ¿no? Este ya es una condición psiquiátrica que está caracterizada por un patrón permanente hacia los demás y de aislamiento social. O sea, este se aísla. Sus características por este aislamiento no necesariamente son muy parecidas, porque el otro lo que está pensando dentro de sí lo proyecta. Este es a la inversa. Vamos a ver un poco estos síntomas, este cuadro, este trastorno. Está caracterizados, ahí está la figura diferente, son introvertidos. O sea, cualquier cosa que pueden estar observando ellos, se lo guardan dentro. El otro lo expresa. Emocionalmente también son fríos y socialmente distantes. En los dos cuadros son distantes, ¿no? Pero la forma como ellos conceptúan internamente o mentalmente son diferentes con el paranoico, ¿no? Hablan pocos, en cambio los otros sí son habladores, ¿no? Porque están hablando y están comunicando. ¿Qué cosa quieres? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Estos no. Estos son totalmente callados, a veces hablan muy poco. Son dados a soñar despiertos. Entonces están imaginando cosas ellos dentro de sí mismos. En el caso de los paranoicos lo extienden y lo proyectan, ellos no, se quedan con estas ideas, con estos pensamientos, con estas formulaciones de imágenes, se quedan dentro de ellos, ¿no? Prefieren la especulación teórica a la acción práctica. Entonces, cuando tú dices, mira, si hacemos esto, podemos lograr esto, ellos se imaginan y dicen, no, yo no quiero hacerlo, porque yo digo que aquí, en su mente está, aquí no ocurre esto, ¿no? Por lo tanto, la fantasía es un modo frecuente de enfrentarse a la realidad. Ellos prefieren no saber nada de las cosas que ocurren, prefieren fantasear. Y con esto ellos se sienten en cierto modo protegidos, aislados. Es interesante cuando los psicólogos y los psicólogos cuando tienen que ver estos cuadros, es interesante porque van a encontrar allí mucho trasfondo que está enraizado dentro de las familias, ¿no? Aquí no vamos a ver esto necesariamente porque no nos compete solamente que recibir la información y tenerlo como parte de nuestra entrenamiento, ¿no? Para tener una idea de quiénes son y cómo son estas personas. Entonces allí encontramos que trabajan mucho con la fantasía como un modo frecuente de enfrentar la realidad, ¿no? Las causas de estos trastornos esquizoides también se desconoce y se estima que su incidencia puede variar también, ¿no? Genético, ambiente social. Este trastorno puede estar asociado con esquizofrenia y comparte con estos muchos factores de riesgos comunes, porque estaba haciendo un poco la esquizofrenia es un poco más dramático, ¿no? Que el esquizoide. El esquizoide, digamos que viene a ser una especie de la primera etapa de lo que podría terminar en un esquizofrénico, ¿no? El otro es paranoico. No es incapacitante como la esquizofrenia. La esquizofrenia incapacita. Por ejemplo, este muchacho no puede trabajar, ¿no? Está combinado allí dos elementos. Él tiene paranoia y esquizofrenia. Las dos cosas las tiene este chico. Y
le incapacita para hacer muchas cosas. No puede estudiar, no puede trabajar, no puede salir a veces a la calle solo. Pero cuando está medicado sí puede hacerlo, ¿no? Pero si no está medicado, olvídese. Olvídese. No está caracterizado por alucinaciones. Alucinaciones son aquellas cosas que como que ve más allá de lo que estamos nosotros, como que proyecta, ¿no? Eso de que vemos imágenes, lo que algunos decimos, estamos viendo una visión, ¿no? Una cosa así. Eh, por alucinaciones o algún delirio, ni la desconexión completa de la realidad, como si lo son los esquizofrénicos, no se salen de la realidad. Ellos están conscientes de las cosas que están pasando. La esquizofrenia no tratados o que se resisten al tratamiento. O sea, cuando está en esa situación es lamentable porque puede ir hacia ese cuadro, ¿no? ¿Qué más tenemos con los síntomas sobre este trastorno esquizoide? No acepta relaciones cercanas, incluso de familia, no las acepta. Siente que puede ser descubierto de todo lo que está pensando, ¿no? Por lo tanto, evita socializarse. ¿Ya? Y se manifiesta distante y desconectado totalmente del mundo, ¿no? Es mucho más, el paranoico que hemos estado viendo se aísla, ¿no? Se aísla de por sí, pero está en conexión, ¿no? Aquí es muy probable que no, pero no está desconectado de la realidad. Signos y exámenes. Los signos son solitarios, poco interés en las relaciones cercanas, por lo tanto, en los tratamientos, rara vez también ellos buscan tratamiento. Rara vez buscan, los otros se resisten al tratamiento, ¿eh? Ellos mismos no buscan tratamiento, ¿no? En este caso de los esquizoides. Se conoce poco sobre sus terapias efectivas, no se sabe en realidad si todas las terapias que se han hecho son efectivas, ¿no? Pueden ser controlados con las figuras de la medicación también, ¿no? Es muy probable que las sesiones verbales no sean tampoco efectivas por el mismo cuadro de no relacionarse. En estos casos de la personalidad esquizoide, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Aquí está. Las expectativas sobre los pronósticos. Está también considerado como una enfermedad crónica, este trastorno. Su aislamiento impide entonces que se ayude para que mejore, ¿no? Es una pena. Hasta aquí tenemos lo que son estos dos principales que hemos visto. Pero después vamos a ver, estos cuadros tienen que ver con cuestiones mentales profundas, ¿no? En cierto modo. Pero vamos a ver algunos cuadros ahora dentro de lo que son ya con sus expresiones también. Por supuesto que también está dentro de la cuestión mental, pero no necesariamente está dentro haciéndose un mundo, ¿no? Pueden tener proyecciones las que vienen después. El trastorno de personalidad histriónica. Si usted quiere ver a una persona que tiene esta personalidad histriónica, tenemos un personaje que trabaja en la televisión, ¿no? Es histriónica, ¿no? Es la señora Gisela Valcárcel, por ejemplo. El otro personaje histriónico es un comunicador, no sé si ustedes escuchan a ver a Philip Butters, ¿no? Son personas que tienen esta capacidad histriónica. ¿Qué es lo que hacen? Es buscan y llaman la atención y se comportan se comportan teatralmente, ¿no? O sea, usted ve los gestos de la señora Gisela, y usted ve también la forma como habla y cómo se dirige al público de Philip Butters. Tienen estos cuadros, ¿no? Su manera expresiva les ayuda a tener relaciones con facilidad, pero a veces estas relaciones son superficiales, no necesariamente son personas que expresan allí una figura de amistad profunda, ¿no? Son superficiales. Sus emociones a veces aparecen como exagerados, infantilizados e ideadas para lograr simpatía o llamar la atención. Entonces, se imaginan mucho, ¿no? Muchísimo, ¿no? Entonces, ustedes quieren ver todas vean a la señora Isabel, tiene todos los cuadros ella, ¿no?
Sus emociones aparecen como exageradas, infantilizadas e ideadas para lograr simpatía y llamar la atención. Por lo tanto, son proclives a los comportamientos sexuales provocativos o sexualizan las relaciones no sexuales. Miren lo que dicen, sexualizan las relaciones no sexuales. O sea, cualquier cosa que puedan hacer o tener, lo van a relacionar también con la figura sexual, ¿no? Puede ser la figura, la forma como se viste, cómo se inclina y cómo se acerca a las personas. Pueden no buscar una relación sexual necesariamente por esto, ¿no? Sino el de encubrir más bien su deseo de dependencia y de protección. En el fondo hay eso, ¿no? O sea, tanto en los dos personajes que les estoy mencionando, ¿no? Pero son cuadros muy patéticos, ¿no? Algunas son hipocondríacos y exageran sus problemas físicos para lograr atención. Entonces pueden decir, me duele esto, me duele allá. Ahí dice dísicos, ya no es dísicos, es físicos, ¿ya? Para llamar la atención. Y esta es pues la idea histriónica que tienen ellos, ¿no? Tratamiento para este tipo de personas está motivado normalmente por cierta depresión. Cuando Gisela, por ejemplo, ha tenido dificultades, ella ha caído en profundas depresiones y se ha apartado de la televisión y no aparece por ningún lado, ¿no? Que normalmente está asociado con la disolución de las relaciones sentimentales. Cuando se ha separado, cuando ha dejado el canal, en esas dos oportunidades, ella ha sufrido y ha pasado por esos procesos de depresión. La misma señora que también tiene condiciones histriónicas es la Magali, ¿no? Y ustedes saben todos los cuadros imaginativos que trabaja esa señora también. Normalmente, tipo de personas que caen en depresión, sí, en el tratamiento se les aplica, o a los psiquiatras y los psicólogos con quienes ellos trabajan, medicamentos que les pueden ayudar con este problema de la depresión, ¿no? Pero también se puede ayudar muchísimo a estas personas para que mejoren ya en su trabajo, en sus relaciones como personas, las psicoterapias, ¿no? Que les dan muchísimos beneficios. Porque en esas conversaciones se van expresando lo que sienten y lo que desean, y el psicoterapeuta puede ir reorientando las proyecciones que ellos tienen, ¿no? Inclusive de tal manera que su trastorno histriónico pueda ser equilibrado, ¿no? Y más bien aprovechado en algún modo a beneficio de la misma persona en su trabajo y en sus relaciones también, para tener muchas amistades también. Causas. Esta también es desconocida. Se cree que puede ser también el entorno donde han estado. Es probable que los acontecimientos de su infancia y la genética jueguen un papel en su aparición. Frecuentemente se da esto más en mujeres que en varones. Yo les he mencionado ya dos mujeres, solamente para poner un ejemplo rápido, ¿no? La señora Gisela, la señora Magali, por el lado de los varones al señor Butter, ¿no? Bueno, no sé si le conocen ustedes allí a Chibolín, ¿no? Sería un sexo masculino, ¿no? Frecuente en mujeres entonces, más que en varones, ¿no? Incidencias dentro de este trastorno de esquizoide. Están en la capacidad, perdón, histriónico, estamos en el histriónico. Están en capacidad de desenvolverse en un alto nivel y son exitosos tanto en lo social y en lo laboral, por lo mismo que son histriónicos, ¿no? Y algunos terminan diciendo que son personas, ¿cómo lo llaman estos? Que se quieren hacer notar, ¿no? Mucho. Y tienen esas condiciones tremendas, ¿no? Ustedes ven el éxito que tienen estas dos personas, ¿no? Que les he mencionado, y el mismo Chibolín, ¿no? Es probable que busquen ayuda cuando sus relaciones románticas finalizan. Ahí se desploman. Se desploman. Pasó hace poco con esta señora, ¿no? Con la señora Magali, ¿no? Que se ha casado, ¿no? Cayó en depresión la señora. A menudo son capaces de entender su propia situación y tienden, por el contrario, a sobreactuar y exagerar. O sea, como que ellos no se dan cuenta, ¿no? Sino al contrario, lo que hacen es, tienen esa tendencia contraria a sobreactuar o exagerar. Entonces,
Ya, ellos son los únicos, ¿no? Y como son los únicos, entonces no puede haber otra persona, ¿no? Tienden a culpar, esto es importante, tienden a culpar a otros sus fracasos o sus decepciones. Yo cuando me encanta mirar a veces el comportamiento y las conductas de las diferentes personas que trabajan en la televisión, ya sea en programas, aunque no me gusta verlos mucho, no solamente veo ciertas conductas y luego me aburro, ¿no? El culpar, por ejemplo, ¿no? Cuando salió Philip Butters de Capital y se fue a Exitosa y de Exitosa se fue a Willax. Él habla de eso, de sus dotes histriónicos, ¿no? Y que ahora que ha cerrado Capital, pues ahí está, ¿no? Porque no está él, ¿no? En cierto modo le están culpándoles a él porque lo han votado, ¿no? Está fracasando, ¿no? Ese fracaso que él ha tenido en Exitosa no lo ha reconocido como un fracaso, ¿no? Sino ha culpado lo que no le han hecho, no han tomado en cuenta sus dotes histriónicos, ¿no? Los síntomas de este cuadro histriónico: búsqueda constante de consuelo o aprobación. Ese es el cuadro de ellos, ¿no? Constantemente están buscando eso, aprobación. Dramatismo excesivo con muestras de emociones exageradas. Susceptibles a las críticas o desaprobación. Tú haces alguna crítica y se descompagina, ¿no? Son seductores inadecuados en su físico o conducta. Vean la forma como se arregla la señora Visera, ¿no? Por supuesto, se le ve muy bien, ¿no? Tiene allí una figura de seducción, ¿no? Preocupación excesiva por su apariencia física. Están muy metidos, ocupados en esto. Quieren ser el centro de la atracción, por lo mismo que son histriónicos, ¿no? Baja tolerancia frente a la frustración o a la dilación de las gratificaciones. O sea, si no han sido gratificados, se frustran y no son muy tolerantes si es que han pasado un momento difícil de frustración. Su emotividad es cambiante, pueden ser superficiales para otros, ¿no? Pero para ellos no. Tendencias a creer que las relaciones son más íntimas de lo que realmente son. Ellos pueden imaginar que todos le aman, todos le quieren y todos están atentos. Entonces se imaginan eso. Signos y exámenes. La apariencia física general es lo que estamos viendo, la conducta y la historia clínica, por ejemplo, que de la persona junto con las observaciones psicológicas es bastante suficiente para tener un cuadro de quiénes son ellos, ¿no? Y si le haces un test de personalidad, van a aparecer que son sumamente relacionistas y libres, ¿no? Probablemente van a salir estos dos, ¿no? Pero no existe una prueba formal, por ejemplo, para confirmarlo. O sea, exista una prueba para decir, este es un histriónico. No, no. Están los rasgos allí y uno tiene que identificarlos. Las expectativas sobre esto no afecta la capacidad del cliente para funcionar en un ambiente social y laboral superficial. Ellos pueden trabajar, ¿no? Sin embargo, los problemas que a menudo se originan en sus relaciones más íntimas que adquieren compromisos más profundos y puede tener allí ciertas dificultades, ¿no? Complicaciones. Pueden afectar las relaciones sociales o sentimentales de sus clientes o de su capacidad para hacer frente a las pérdidas y fracasos que ellos tienen. Pueden cambiar el trabajo frecuentemente, ya que se aburren con facilidad y tienen dificultades para hacer frente a la frustración. Como anhelan la innovación y la excitación, se pueden involucrar en arriesgados trabajos, ¿no?, que les pueden llevar después a una depresión si es que no logran lo que ellos quieren. Situaciones que requieren asistencia médica. Si se presentan síntomas que pueden afectar su bienestar, sus relaciones interpersonales o la capacidad de mantener su trabajo, ya, es mejor que lo hagan. Por ejemplo, que caiga una tremenda depresión y tiene síntomas de querer suicidarse, ¿no? O el de querer golpear, ponerse agresivo sobre. Entonces allí es muy probable que pueda ser acompañado ya con una relación profesional. Prevenciones para la asesoría de profesionales expertos en la salud mental pueden ayudar a este tipo de personas predispuestas a desarrollarse en este trastorno.
para que puedan entender y enfrentar las situaciones de su vida cotidiana. O sea, es ver de que no necesariamente son las únicas personas o que no puede es recibir la aprobación de todo el mundo si es que ella quiere ser aprobada, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos visto, la personalidad histriónica. Ahora vamos a ver la personalidad narcisista, ¿no? Ya muchos tenemos una idea, pero también está tipificado dentro, o está identificado también dentro de uno de los trastornos, ¿no? La personalidad narcisista. Tienen un sentido de superioridad y una creencia. Yo creo que noten aquí la diferencia entre lo que nosotros tenemos como idea de quién es un narcisista con lo que sí psicológicamente se evalúa aquí. ¿Ya? No, noten aquí hay una diferencia bastante interesante que tenemos que notar. Tiene un sentido de superioridad y una creencia exagerada de su propio valor o importancia, lo que los psiquiatras llaman grandiosidad. O sea, si los histriónicos son personas que se mueven en un ambiente y quieren llamar la atención, estos están por encima. Si yo quisiera poner allí una tipificación teológica, por así decirlo, yo diría que tienen la sensación de divinidad, ¿no? Son divinos, ¿no? Algo así, ¿no? Pero aquí en los psiquiatras le han puesto no ese término, sino de grandiosidad, ¿no? Pueden ser extremadamente sensibles al fracaso o a la derrota o a la crítica. Entonces, como pues querer negar su divinidad, ¿no? Ya. Cuando se enfrentan a los fracasos para comprobar la alta opinión de sí mismos, pueden ponerse fácilmente rabiosos o gravemente deprimidos si no logran escuchar lo que anhelan, ¿no? En un cuadro que he tenido con una persona que desde muy pequeñita, por ejemplo, le han criado diciendo que es la princesa de la casa, ¿no? Claro, la niña era muy linda, muy bonita, ¿no? Y todo el mundo le decía, es una princesa, es una princesa, es una princesa. Así que cuando se llegó a casar, ella esperaba que el esposo haga las presticias que recibía en casa y no lo recibió. Y eso fue motivo para empezar el proceso de divorcio, ¿no? Porque claro, ahí empezaron las peleas por eso. Porque no recibía, dice, ¿qué se ha creído? ¿No? Que, y que mire a otra, claro, hubo una figura de infidelidad también allí, ¿no? Pero salió a relucir esta persona, este trastorno en ella. Cuando se enfrentan a los fracasos para comprobar la alta opinión de sí mismo, ¿no? Allí es donde... Como creen ser superiores en las relaciones con otros, esperan ser admirados y con frecuencia sospechan que otros le envidian. Sospechan que otros le envidian. Sienten que merecen que sus necesidades sean satisfechas sin demora y por ellos explotan contra otros, ¿no? Cuyas necesidades y creencias son consideradas menos importantes. Su comportamiento a menudo es ofensivo para otros. ¿Cómo lo definimos a este trastorno? Es una condición caracterizada por una sensación exagerada de importancia y preocupación externa de una persona por sí misma. Es exagerado porque se le note a él como superior al resto, ¿no? Lo que dicen los psiquiatras, la grandiosidad. Causas. Se desconocen las causas también. La mayoría, como les dije, de estos trastornos se desconocen las causas y se van a repetir en cada trastorno que vamos a ir viendo, ¿no? Son patrones de comportamientos duraderos que ocasionan problemas en las relaciones personales y en el trabajo. Se presentan a principios de la edad adulta y está marcado por el descuido de los sentimientos de los demás. Ahí es donde se empieza a pronunciarse, ¿no? La afectación, el interés obsesivo en sí mismo y la persecución son metas principalmente egoístas en estas personas. Ojo, ¿eh? Es obsesivo en su interés de sí mismo. Obsesivo, se obsesiona. Síntomas. Miren los síntomas allí de una persona narcisista, o sea, cómo se puede ver este cuadro, ¿no? Reacciona a la crítica con sentimientos de rabia, vergüenza o humillación. Ese es un tipo narcisista, ¿no? Se aprovecha de otros para lograr sus propias metas.
por lo mismo de que cree que él es el rey y el resto son los súbditos, ¿no? Entonces, si ve personas que puede someterlas, las va a someter. Y le va a hacer, pero de manera humillante, ¿no? Se considera, por lo tanto, una persona sumamente importante. Y aquí exagera cualquier logro o cualquier talento que tenga, por lo mismo que es narcisista. Se siente grande, cualquier pequeña cosa que haga, ¿no? Lo va a exagerar, ¿no? Exhibe preocupación con fantasía de éxito, poder, belleza, inteligencia o amor ideal. O sea, es capaz de decir, ¿tú crees que sea mejor que yo? Esas expresiones va a exhibir, ¿no? Pero jamás va a ser como yo. Ni siquiera te llegas a las puntas de mis pies, ¿no? Esa expresión de ese tipo, ¿no? Tiene expectativas irracionales de tratamientos favorables. Él no hace ese tipo de excepcionalidades, ¿no? Él no va a reaccionar con unas figuras favorables, sino que estás en el deber de hacer algo por él y de darle a él, ¿no? Requiere atención y admiración constante. El momento que no lo recibe ya está enojándose, ¿no? Y por lo mismo entonces no es nada empático, o sea, que sienta una simpatía sobre alguien o que sienta compasión sobre alguien, no lo va a hacer, ¿no? Porque su característica es así, ¿no? De grandiosidad, ¿no? Él está sobre todos, ¿no? Y el resto está debajo de él. Signos y exámenes que se pueden hacer con ese tipo de personas. Se diagnostizan sobre la base de la evaluación psicológica también, así como de los antecedentes y la severidad de los síntomas. Cuando estamos hablando de los antecedentes, preguntar dónde ha vivido, con quién ha vivido, cómo ha sido ahí en su casa, y podemos también preguntar en casa cómo ha sido para tener una claridad sobre eso, ¿no? Pero tampoco aquí no hay un test exactamente para decir así es un narcisista, ¿no? Pero ahí están los exámenes que se pueden sacar. Con que tengamos 10 o 20 rasgos ya sabemos que está así, ¿no? En el tratamiento, la psicoterapia puede ayudar para que se relacione con otras personas de forma positiva, fíjense ya, y compasiva. Si en las reuniones y en las sesiones de terapia logramos que estas personas sean positivos y compasivos, ellos pueden avanzar en el tratamiento de este trastorno narcisista. Expectativas. ¿Qué expectativas hay? Varía según la severidad del trastorno. O sea, las expectativas es si la persona es leve, entonces puede ser que salga rápido, pero si es severo, es muy probable que va a tener que hacer un tratamiento muy largo, ¿no? Y que no se logren necesariamente los resultados positivos, ¿no? Complicaciones. ¿Qué complicaciones puede tener una persona de este tipo? Problemas en las relaciones interpersonales y familiares. Y por lo mismo, como tiene problemas interpersonales y relacionales, es una persona que va a tener problemas en el matrimonio. Va a tener problemas con sus hijos, con su trabajo. Y si tiene jefes, peor todavía. Pueden terminar siendo dependientes del alcohol y de otras drogas, ¿no? Porque cuando se sienten frustrados, que no logran lo que quieren o que no escuchan lo que desean, pueden caer en este tipo de conductas, ¿no? De consumo de alcohol y drogas. Les voy a pedir una pausa, por favor, porque se me ha cerrado aquí esta, no sé qué ha pasado, las diapositivas. Eran más de 51 diapositivas y solamente hay 37, no sé qué pasa. Un momentito, por favor. Voy a revisar en mis archivos. Bien, preguntas, si pueden ir formulando algunas preguntas mientras voy revisando mi material, por favor.
¿Alguna pregunta sobre este material que estamos viendo hasta ahora? Profesor, Dígame. profesor Mauro, Sí. hemos visto, diríamos, cómo conocer este tipo de trastornos, ¿no? ¿Habrá alguna segunda parte donde nos va a compartir cómo tratar estos trastornos? No, son solamente informaciones que damos, porque son trastornos. Lo que nosotros trabajamos son conductas. Esto es lo que nosotros trabajamos. O sea, comportamientos y conductas que están más relacionados por las relaciones que tienen en la familia, ¿no? Pero ya son trastornos, ya son cuadros crónicos. No podríamos hacer ningún trabajo nosotros con ellos con el material que nosotros tenemos. Si quisiéramos tener una posibilidad de poder trabajar esto, tendríamos que estudiar psiquiatría, ¿no? Para poder trabajar con estas personas. Eh, eh, Profesor Mauro, yo tengo una interrogante, no sé si sí, estaba pensando en qué momento compartirla, ¿no? Porque ya esta interrogante, yo recuerdo que al inicio, cuando empezamos a estudiar, ajá, eh, nosotros hacíamos la pregunta, ¿en qué momento nosotros podemos, o tal vez que nos comparta su experiencia, ¿no? De usted como un pastor también. Eh, bueno, había la pregunta desde cuando iniciamos, yo recuerdo que iniciamos en Piura, en la iglesia del Nazareno, ahí empezamos la primera clase. ajá, Y entre nosotros los pastores, como siempre, pues, siempre pues se nos salta de alguna manera algún texto bíblico, la palabra de Dios, ¿no? ya, Bueno, preguntamos, yo creo que en varias oportunidades hemos preguntado, y yo no recuerdo mucho a usted, pero sí al doctor que nos enseña, a ver, al doctor Escudero. uh-huh. Sí, en algún momento le hemos hecho una pregunta, y la pregunta era, ¿en qué momento podíamos nosotros compartir el Evangelio con este tipo de gente, ¿no? Cuando viene a nosotros. ¿Cómo es su experiencia de ustedes como siervo de Dios? ¿En qué momento ya tratan o le dan el Evangelio a estas personas? Porque mayormente son inconversas y algunos, por cierto, serán hijos de hermanos creyentes que tienen este tipo de conducta, ¿no? Según su experiencia como un siervo de Dios, compártanos, queremos aprender de usted. ¿En qué momento ustedes abren la Biblia? Ok, Amaro, ¿estás hablando tú, no, Amaro? Sí, yo estoy hablando. Ok, mira, yo te digo que cuando yo veo estos cuadros, lo que hago es, me hago amigos de ellos. Si, por ejemplo, estamos hablando de una persona que tiene dificultades para relacionarse, lo que hago es empatía, porque lo que necesitan ellos es ser escuchados. La mayoría de ellos es ser escuchados. Porque después que tienen sus momentos difíciles, normalmente si es genético o es por relaciones ambientales, o sea, tiene que ver con el entorno, entonces es muy probable que no ha sido entendido. Y él ha creado un mundo dentro de sí mismo, entonces necesita ser escuchado. Y cuando entonces es escuchado, lo que nosotros tenemos es la posibilidad de ser amigos y ellos después preguntan. Y cuando ellos preguntan, entonces uno tiene la posibilidad de hacer la amistad y uno tiene la posibilidad de compartir allí el Evangelio. Y uno se tiene que salir del proceso ya de hacer el trabajo terapéutico y uno pasa a ser un evangelista. Yo he tenido que cortar allí y decir, mira, y ponía el ejemplo de Jesús y algunas situaciones que ha pasado Cristo y algunos personajes en las escrituras también, ¿no? Entonces, como que relaciono, más bien yo utilizo todas las herramientas que tengo, que ya hemos recibido nosotros, para combinar en la figura evangelística. ¿Ah? Y esto me puede ayudar. ¿Por qué?
como trabajan mucho con la imaginación, el gran problema que podemos tener con ellos es cuando uno comparte las palabras de Dios. La palabra de Dios, usted sabe que es muy subjetivo, ¿no? Por eso es que algunas personas terminan haciéndose el Cristo, terminan haciéndose Jesús y terminan diciendo que son ellos los profetas, porque y tienen un trastorno. Entonces ahí solo la gracia de Cristo me ha podido ayudar a mí en el que yo pueda compartir la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, a mi sobrino, yo le llegué a compartir la palabra de Dios y él estuvo yendo a la iglesia. Y hizo su decisión por Cristo, pero nunca salió del cuadro. Y él lee su Biblia todos los días, pero ¿qué es lo que hace? Él se embarca en un viaje sin rumbo, histórico, en un viaje celestial, y no sale de esto. Entonces, la única cosa que en mi experiencia que he tenido con algunos, porque no he tenido con muchos, es que pueda ocurrir un milagro y el Señor restaure sus mentales, ¿no? No hay otra cosa. Por eso es que los psiquiatras lo que hacen es quitan cualquier herramienta, cualquier instrumento, cualquier bibliografía que pueda trabajar mucho con la mente. Y les prohíben, por eso algunos psiquiatras que a este tipo de cuadros les lean la Biblia, ¿no? Que eso no podemos hacer nosotros. La única cosa que tenemos es dos cosas, tres cosas yo diría: ser empáticos, pedir la oportunidad que el Señor nos dé para compartir la palabra, y tercero, que Dios pueda hacer su milagro. Y hay un cuarto todavía, es hacer oración por ellos, ¿no? Para que pueda ocurrir. Ese es mi trabajo, porque no olvidemos que Jesús ha hecho el trabajo del exorcismo, ¿no? De personas endemoniadas, donde ya ni siquiera hay la posibilidad de que entren en razonamiento estas personas, porque están totalmente trastornados, ¿no? Sin embargo, Cristo pudo hacer esa obra, ¿no? Por eso es que nosotros apostamos más por este tipo de programas, para que nosotros, a través de las familias que pueden pasar estos momentos, estén orando por su familia que tienen este tipo de cuadros, ¿no? Esa es la poca experiencia que he podido tener en este tipo de cuadros, ¿no? En algunas ocasiones me ha servido muchísimo el hacer empatía con ellos. Y ellos han empezado a tener una restauración muy lenta en algunos casos. Esto es lo que yo puedo compartir. Hermano, no sé qué ha pasado con mis diapositivas. Lo siento, voy a tener que proyectar ya lo que es el material. Son más de 51 diapositivas que tenía y ¿Ustedes están viendo el material ahí, por favor, para seguir con los trastornos antisociales? ¿Lo tienen? Ahorita ya no, pero antes sí estábamos viendo. Ok. Pero ya no las voy a presentar la diapositiva, voy a tener que revisar a ver qué ha pasado. Estamos en el trastorno de personalidad antisocial. Esta personalidad, la personalidad antisocial, es reconocida también como la sociópata. ¿Por qué? Porque más o menos se pronuncia en hombres que muestran cierto desprecio, sobre todo en hombres, ¿no? No digo que no hayan en mujeres también. Y insensibilidad por los derechos y los sentimientos de los demás. O sea, la figura diferente que nosotros tenemos sobre lo que es un cuadro antisocial no es lo que nosotros estamos viendo aquí, en cierto modo, como la psicología nos da. El antisocial, por ejemplo, es un desprecio que tiene a los demás, cuando nosotros tenemos entendido que el antisocial es aquel que no se relaciona. No, ese es el que tiene desprecio por las personas. Por lo tanto, son insensibles a los derechos de las demás personas. O sea, son capaces de hacerte muchísimo daño. Sentimientos en ellos hacia la otra persona no existen. Por lo tanto, cuando ellos tienen algo que no está de acuerdo con lo que ellos creen, lo que piensan, entonces explotan, y pueden lograr que estas personas sometan a otras personas para un beneficio de ellos, que les gratifique de manera personal. Por lo tanto, no toleran las frustraciones y en ocasiones son muy violentos, son muy hostiles. Por eso es que los cuadros de delincuencia, por ejemplo, que se presentan en nuestro país y en cualquier parte del mundo, tienen estas connotaciones, ¿no? Que hay un desprecio, ellos no tienen compasión para matar. Y vemos el cuadro diferente, ¿no? Cuando son atrapados, cambian, ¿no? Cuando se ven atacados, ¿no? Cuando se ven en peligro. Pero luego ellos, cuando están en las condiciones normales, son sumamente violentos.
Y pueden matar, no tienen resentimientos, no sienten culpabilidad de nada. Por lo mismo, entonces, cualquier cosa que ellos hagan van a culpar a otros. Están llenos totalmente de deshonestidades y engaños. Por lo tanto, para ellos no, o sea, la mentira es verdad en ellos, ¿no? Por otro lado, la frustración y el castigo no les logra hacer que ellos puedan modificar su conducta. O sea, tú le puedes presionar a él para que cambie y ellos no van a lograr hacerlo y no lo hacen, ¿no? Por lo mismo, son inclinados a lo que es el alcohol, la droga, las desviaciones sexuales, a la promiscuidad, y pueden ser encarcelados. Ellos solamente van a recibir un tratamiento cuando son obligados nada más por los jueces. Cuando un juez le obliga, cuando está de por medio su libertad, ¿no? Va a recibir va a aceptar que se le haga una terapia. Así es que normalmente ellos no lo van a aceptar, ¿no? Solamente por medio de esos procesos. Para hacer un diagnóstico de estas personas, tiene que haber tenido entonces hacer un seguimiento de lo que ha sido su comportamiento en su infancia, el diagnóstico de cómo ha sido su conducta desde muy pequeño. Las causas, en cierto modo, de este trastorno también se desconoce como un elemento determinante, ¿no? Como un factor determinante, no encontramos esto, ¿no? Se cree que hay algún problema genético de maltrato infantil, por otro lado. Cuando decimos genético, es muy probable que los mamás y los papás han consumido drogas, entonces hayan dañado parte de lo que tiene que ver con los genes y salen con estas conductas alteradas. Síntomas de ellos están, quebrantan la ley constantemente, mienten, roban, a menudo se involucran con niños y niñas, descuidan su propia seguridad y la de los demás, demuestran ausencia de culpa. En su niñez, un diagnóstico de trastorno de conducta normalmente están relacionados con estas condiciones, ¿no? Los exámenes que se hacen con este tipo de personas a menudo están enojados, sus signos y exámenes son arrogantes, pueden ser capaces de mostrar sensibilidad y encantos superficiales, ¿no? Tienden a adular, manipular las emociones de los demás. Están involucrados constantemente en los problemas legales y, como les decía, el consumo de drogas, ¿no? Difícil de tratar. Pueden inclinar a una terapia únicamente cuando los obligue. Y ahí vamos a ver allí que en esta parte, por ejemplo, el Evangelio hace mucho trabajo. Nicky Cruz, por ejemplo, es un tipo delincuente. Fue transformado, ¿no?, por el Señor. Y ahí no se ha aplicado ninguna terapia, no necesariamente. Pero aquí estamos hablando con personas que, en cierto modo, tenemos estos cuadros. Y el único cuadro que no podemos hacer es, en este tipo de personas, por ejemplo, antisociales, sí podemos nosotros hacer una evangelización. Pero las que tienen que ver con la parte mental, como un esquizofrénico, un esquizoide, es un poco difícil. Un histriónico también se puede hacer una evangelización, ¿no? Las expectativas y los pronósticos, los síntomas, en los últimos años de la adolescencia normalmente se aparecen y pueden mejorar más o menos ya con el transcurso de los años, cuando ya ve que las cosas no pueden seguir llevando una vida de esta manera, y es probable que entre los 35 y 40 años puedan tener una posibilidad de cambio, ¿no? O una incursión del evangelio que puedan haber tenido con alguien, ¿no? Complicaciones, ya normalmente están metidos en esto, es cárcel, abuso de drogas, suicidios, homicidios. Sí es necesariamente, si está muy severo la figura, necesitan una asistencia médica, ¿no? Y como pastores, yendo a la cárcel cuando están en esas condiciones perceptibles, allí se les puede predicar el evangelio, ¿no? Si no están en la cárcel, no te aceptan, salvo que tengan una cuestión muy, muy crítica, ¿no? El trastorno de la personalidad límite fronterizo. También está normalmente inclinado hacia las mujeres, mayormente hacia las mujeres. Son irritables en la percepción de su propia imagen, en su humor, en su comportamiento, en sus relaciones interpersonales. Normalmente se evidencia ya a partir de la edad adulta este tipo de cuadro, ¿no? Disminuye con la edad. Frecuentemente se sienten vacíos
curiosos y merecedores de cuidados. Ojo lo que puedan prestar un poco de atención en esta parte de lo que significa límite fronterizo, ¿ya? En esta parte, la parte más interesante. Se sienten normalmente cuidados y se muestran solitarios y desvalidos. Esas son las causas más o menos que ellos van a mostrar. Hay algunas alteraciones también de su apetito y el maltrato recibido en el pasado, ¿no? Son estas cosas las que les han producido. Cuando tienen el abandono, cuando han sido abandonados, su humor puede cambiar radicalmente. Por eso se le dice limítrofe. Muestran una cólera inapropiada e intensa, acompañada con cambios extremos en su visión del mundo, de sí mismas y de otras. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, no están allí atendidos, ellos reaccionan. Sienten que no son cuidados, reaccionan. Este tipo de personas tienden a visitar médicos, ¿no? Con frecuencia, cuando están en crisis o cuando están pasando momentos muy difíciles o tienen algunas quejas difusas por allí. Pero no cumplen con las recomendaciones normalmente este tipo de personas. No logran ponerlo en práctica, solo cuando están en las crisis se disponen, ¿no? Se predisponen. Este tipo de personas también pueden ser evangelizados, ¿no? Las causas se desconocen también, los factores de riesgo que ellos han tenido, los problemas de abandono en la niñez o en la adolescencia, abuso sexual también, vida familiar disociada y la falta de comunicación entre miembros de la familia. O sea, no ha habido mucha comunicación, no ha habido mucha imposición, ¿no? También este es muy frecuente en las mujeres, ¿no? Los síntomas, ellos normalmente, las personas con este trastorno de personalidad hacen esfuerzos frenéticos para evitar el abandono real o imaginario. Por lo tanto, en este trastorno pueden también presentar dudas acerca de su identidad o imagen propia. Tienden a ver las cosas en términos extremos, por eso se dice limítrofe. Extremos en el sentido de, si por ejemplo no le has prestado atención, es que no es importante para esta persona. Puede ir a ese extremo. Si estás sospechando que estás haciendo algo porque tú te quedes en casa y ella sospecha que estás queriendo salir, reacciona. Entonces van yendo de extremo a extremo, se van a otro extremo, ¿no? En el sentido de estás queriendo hacer lo que no necesariamente uno piensa hacer, ¿no? Entonces pueden imaginar estas cosas, ¿no? Los síntomas, ¿qué cosa incluyen? Manifestaciones frecuentes de irritabilidad inapropiada, actos recurrentes de crisis como hacerse cortes en las muñecas, tomar sobredosis o automutilarse, o sea, cortarse las venas o algo así. Van a tener sentimientos de vacío y aburrimiento, intolerancia a la soledad, o quieren estar solos por lo mismo, impulsividad con el dinero, el consumo de sustancias, relaciones sexuales excesivos, el apetito desfrenado y el hurto de tiendas. Las choras, por así decirlo, ¿no? Normalmente, o los choros, no tienen este tipo de manifestaciones, los limítrofes. Usted dice, en un momento a otro sienten un deseo y se van. Van a hacer estas cosas, ¿no? Una evaluación psicológica es suficiente para esto, y también ver la figura de los antecedentes. Tratamientos terapéuticos, hay tratamientos en grupos sociales o terapias de grupos en las que es muy, muy probable que eso les puede ayudar también. Y en los asuntos ya de depresión que puedan tener, los medicamentos también pueden ayudar. Expectativas en el pronóstico. Pronóstico es desalentador normalmente cuando no reciben ningún tipo de tratamiento. Complicaciones, drogadicción, se pueden volver drogadictos, intentar suicidarse, pueden caer en cualquiera de los otros trastornos alimenticios, que es trastornos psicopatológicos también, de alimentación, bulimia, anorexia, o en depresiones también severas, ¿no? Situaciones que requiere, si cuando está al comienzo, se puede ayudar un poco en lo que son las conversaciones terapéuticas, pero
Si es severo, ya necesita una atención médica. Esto es lo que tenemos, el trastorno limítrofe que hemos visto ahorita, ¿no? O fronterizo. El trastorno de la personalidad evasiva. El trastorno de la evasiva es, este tipo de personas es hipersensible al rechazo y temen comenzar relaciones o alguna otra cosa nueva. No les gusta hacer cosas nuevas, ¿no? La posibilidad de rechazo, la depresión es muy fuerte, el deseo de ellos por querer recibir afecto o ser aceptados. La diferencia con la personalidad límite que hemos estado viendo es que esta personalidad evasiva no responde con cólera al rechazo, como si la otra. O sea, la otra, el limítrofe o fronterizo, reacciona, ¿no? Esta evasiva no, se queda, se reprime y evade ese tipo de reacciones, ¿no? Su nombre alternativo es una personalidad evasiva. Definición: es un patrón vitalicio de timidez externa, sentimientos de insuficiencia y sensibilidad al rechazo. Las causas se desconocen también. Los síntomas: se establecen relaciones interpersonales solo si se creen que no serán rechazados. Allí ellos pueden establecer una relación. Cuando sienten que no van a ser rechazados, pero si intuyen que puede ser rechazado, no hacen ninguna relación. Por lo tanto, si el terapeuta le muestra esta confianza, puede tener un acercamiento con esta persona. Los signos y exámenes comunes que se ven en este tipo de trastornos: sentirse fácilmente afectado por la crítica o la desaprobación, igual como en las anteriores también que hemos estado viendo, ¿no? Narcisista, limítrofes y las otras, ¿no? No tienen amigos cercanos, renuncian a involucrarse con personas, prefieren que no, evitan actividades u ocupaciones que impliquen contacto con otras personas, tímidos en las situaciones donde hay unas relaciones sociales o reuniones sociales por el miedo a cometer algún error. Hay una exageración de las dificultades potenciales que pueda tener. Si hay dificultades en alguna cosa que quiere hacer, prefiere no hacerlo, ¿no? Y va a exagerar. No, yo no puedo. Si hago esto, voy a dañar a todo el mundo. Y no lo hace, ¿no? El tratamiento: estos con medicamentos antidepresivos pueden reducir en cierto modo esa sensibilidad al rechazo, ¿no? La psicoterapia también, y algunos enfoques cognitivos conductuales. Con la combinación de medicamentos y la terapia de diálogo se puede avanzar un poco con este tipo de tratamiento. El pronóstico, las expectativas. Ellos en realidad tienen habilidades para relacionarse, ¿no?, con los demás. Entonces, pero no lo quieren manifestar por temor al error. Ellos tienen mucho problema para evitar ser criticados. El ser criticados les afecta mucho, pero sí tienen condiciones para relacionar. Esto es una muy buena expectativa que podemos tener con el recoger de parte de Dios. Complicaciones: puede ser que se lleguen a resignarse y va a ser caracterizado normalmente por una soledad total. Si es que no se trata, se va a complicar. Situaciones que requieren asistencia: se debe buscar asistencia médica o psiquiátrica si la timidez o el miedo del rechazo ya están muy acentuados, ¿no? El trastorno de la personalidad dependiente. El trastorno de la personalidad dependiente, normalmente este tipo de personas lo que hacen es cualquier cosa que quieren hacer, no lo van a hacer ellos, lo van a transferir a otros. No, hazlo tú mejor. Y sobre todo lo van a hacer aquellas personas de quienes están dependiendo, ¿no? Se anteponen a las de ellos mismos, ¿no? No tienen confianza en sí mismos y manifiestan una intensa inseguridad. Normalmente se quejan y tienen dificultades para tomar decisiones. Por lo tanto, no saben qué hacer o cómo hacerlo cuando se encuentran confrontados con esta figura de tomar una decisión. No lo van a hacer, van a dejar que la otra persona lo haga.
Y esto es terrible, ¿eh? Porque si la persona tiene esta figura dependiente, nunca va a poder tomar una decisión y va a vivir siempre dependiendo de aquellos quienes están dándole la protección, ¿no? A veces hemos encontrado figuras de hermanos protegiendo a sus demás hermanos y los hermanos no han hecho nada porque esperaban que el hermano mayor lo haga, ¿no? Y es un poco triste esa figura. Definición: confianza exagerada en los demás para satisfacer las necesidades físicas y emocionales. A veces nosotros, sin querer queriendo, también hacemos muchas cosas que a nuestros hijos no les damos la confianza de vida, ¿no? Y entonces ellos se tornan seres muy dependientes. Causas incidentes de factores se desconocen, pero puede aparecer ya, suele aparecer ya al principio de la edad adulta, ¿no? Ya muy acentuadamente. Los síntomas: no tienen confianza en sus capacidades, ni confianza para tomar decisiones. Signos y exámenes que se pueden hacer. Los signos es incapacidad de tomar decisiones, evadirse las responsabilidades que tienen que ver con ellos personalmente, evasión a la soledad, quieren estar siempre con la persona pegado, sentimiento de desolución o de inutilidad cuando una relación termina, se sienten desolados cuando saben que, y si es casado, peor, ¿no? Y ahí viene el problema de las mujeres sobre todo, ¿no? Que están muy dependientes del esposo y cuando solamente el esposo hace el intento de que va a salirse, se desesperan. Hay una infidelidad, soportan las mujeres, ¿no? Y son a veces avergonzadas, o por los hijos, por no tener la protección y la provisión de cubrir las necesidades alimenticias o de la casa, de ser proveedor, ¿no? Y se vuelven muy dependientes también, ¿no? Incapacidad para satisfacer las exigencias habituales de la vida, sentimientos de preocupación con miedo de quedarse abandonados, se sienten heridos con facilidad por críticas y desaprobaciones, hay una extrema pasividad con otras personas, ¿no? Y ahí a veces son sujetos de abuso, violencia familiares, etcétera, etcétera. En ese tampoco no hay un tratamiento específico. La psicoterapia puede ayudar a las personas a esto gradualmente, puedan tomar decisiones más dependientes. Aquí creo que podríamos nosotros, si está al inicio, es poder ayudar también, ¿no? Y aquí la predicación del Evangelio también es para mí una posibilidad de salida, ¿no? Si el cuadro y la situación me lo permiten, ¿no? Pero si podemos avanzar con lo que tenemos, vamos. Expectativa: solamente si el tratamiento es con terapia a largo plazo. ¿Me pueden creer que yo logré, para mí es un triunfo y lo digo, ¿no? 6 años hice acompañamiento a un joven con estas características. 6 años. Y alguna vez se las hacía cada 15 días y cada semanalmente. Tenía que dar mi tiempo de 2 a 3 hasta 4 horas de acompañamiento. O sea, haciendo casi una amistad. Yo pareciendo su padre, ¿no? Y al final, después, hicimos la separación y él ahora está muy, muy bien, ¿no? Por lo menos en las relaciones en su casa, con su familia. Complicaciones: puede caer en depresión, puede caer en drogas, exceso de alcohol, o lo que estábamos hablando, víctimas de abuso físico, emocional o sexual. Situación que requiere asistencia médica, sí, las cosas también están ya muy avanzadas, profesional. El trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Dentro de este trastorno obsesivo-compulsivo son formales estas personas, son fiables, son ordenados y metódicos, pero a menudo no pueden adaptarse a los cambios. Son cautos, analizan todos los aspectos de su problema, lo que a veces les dificulta también tomar decisiones. O sea, este es el contrario del otro. El otro no puede tomar decisiones no porque sea
rígido, metódico, ¿no? Este es metódico y como analiza todo, tiene dificultades para tomar una decisión rápida, ¿no? Por lo mismo, son muy responsables y lo toman con mucha seriedad. No son tolerantes a los errores y se centran en los detalles de manera así, minuciosos. Pueden llegar a completar sus tareas, lo llegan a hacer, ¿no? Y pueden entretenerse también para realizar una tarea y olvidar su objetivo. O sea, en el momento de hacer sus trabajos, estas personas, se utilizan algunos medios para lograrse. Y cuando ellos se meten en esto, como son muy detallistas, se pueden entretenerse en los medios antes que lograr hacer sus tareas necesariamente. Si bien lo pueden hacer, prestar atención a los detalles, y en los detalles a veces se van. Entonces, estos tipos de personas normalmente son las grandes personalidades, ¿no? Ya, científicos, intelectuales, gerentes. Sin embargo, pueden sentirse desligados de sus sentimientos porque están muy ocupados en esto, ¿no? También muy incómodos también con relaciones y en otras situaciones que no pueden controlar, se sienten muy incómodos. Entonces, ¿cuál sería la definición? Preocupación crónica por las reglas, el orden y el control. O sea, muy detallistas, ¿no? Causas e incidencias. Tienen un componente genético, pero con frecuencia normalmente están presentados en los hombres. El otro elemento que encontramos ahí como causa es el entorno de la familia donde ellos han estado desarrollándose. Ellos creen que sus preocupaciones son apropiadas. Las personas tienden a ser exitosas, por lo tanto, y tienen un sentido de urgencia, se relaciona normalmente con todo lo que ellos están haciendo, ¿no? Entonces, metódicos hasta nomás, ¿no? Esto se expresa cuando ya están empezando la edad adulta, o sea, se manifiestan en ese tiempo, ¿no? Pueden aislarse emocionalmente cuando no pueden controlar la situación. O sea, cuando tienen mucha carga, como son muy detallistas, se involucran tanto en esto que emocionalmente no van a poder ellos conectarse, ¿no? Y se van a aislarse porque no están teniendo solución. Ellos dicen, hasta que no solucione esto. Y pueden no venir a casa, no tener relaciones íntimas con su esposa, ni acercamiento con sus hijos, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles son los signos de este tipo de trastorno? Perfeccionistas, inflexibles, muy detallistas, no permiten que otros hagan sus cosas, excesiva devoción por el trabajo, expresión limitada del afecto, falta de generosidad, incapacidad de deshacerse de cosas, incluso de objetos que no tienen valor. O sea, son muy acaparadores. Tratamiento: los medicamentos cuando están en ese momento de angustia, porque llegan a estresarse muy frecuentemente. Y allí, por lo menos la serotonina, como ejemplo, por ejemplo, el Prozac es un medicamento que nosotros no podemos medicar esto, ¿no? Cuando hacen los tratamientos médicos, ¿no? Expectativas. Yo creo que este obsesivo compulsivo tiende a ser mejor que el de los otros trastornos de personalidad, ¿no? O sea, no es tan negativo, ¿no? Puede prevenirse muchas de las complicaciones, como el consumo de drogas, que son comunes en otros trastornos de personalidad. No casi tendría esa tendencia, ¿no? Por lo tanto, esa expectativa de que pueda ser un drogadicto o algo así, no lo va a hacer, ¿no? Que pueda caer en una presión de estrés muy fuerte y tener, sí, problemas de salud, ya eso es muy probable, ¿no? Aquí no está mencionado esa parte, por ejemplo.
dificultad en las relaciones como parte de las complicaciones y depresión. Si necesitan ayuda médica, ya cuando están en el estrés, y hay algunas ocasiones que algunos personajes han tenido descansos por un año, ¿no? Y este tipo de enfermedad ya tiene un nombre como síndrome del profesional, me parece. He olvidado el nombre de estos síndromes que ahora se manifiesta mucho en Europa, ¿no? Trastornos de la personalidad esquizotípica. Normalmente esta personalidad se encuentra social y emocionalmente aislado. Mira, social y emocionalmente aislados. Estos dos elementos tienen esta esquizotípica. A ver, desarrollan además pensamientos, percepciones y comunicaciones insólitas. Eso quiere decir que pueden tener pensamientos mágicos. O sea, si paso por debajo de una escalera, ciertas suposiciones que a veces hay en el común vivir de algunos pueblos también, ¿no? Y en nuestro espacio también, ¿no? Así es que son muy propensos a la mala suerte, a la buena suerte, etc., ¿no? Esta es la esquizotípica, ¿no? Lleno de prejuicios y de pensamientos mágicos, ¿no? ¿Cómo se le definiría a este trastorno? Deficiencia en las relaciones interpersonales y perturbaciones en los patrones de pensamientos, apariencia y conducta. Causas se desconoce, tiene un componente genético y también en entorno que tiene que ver mucho con lo que es la incidencia con la familia, ¿no? No se debe confundir esta parte que es la esquizofrenia con la esquizotípica, ¿ya? Porque tiende a atender creencias y comportamientos raros. Así que no es esquizofrénica este trastorno esquizotípico. Esquizotípico es que tiene pensamientos mágicos que creen que pueden ocurrir, ¿no? No están profundamente desconectados de la realidad y generalmente no tienen alucinaciones, este tipo de cuadros. Síntomas: perturbaciones, pueden estar perturbadas gravemente debido a un comportamiento extraño, ¿no? Pueden tener preocupaciones o miedos inusuales, ya normalmente por agentes o algunas agencias gubernamentales que tienen esto, ¿no? Que es también en cierto modo relacionado con pueden tener preocupaciones o miedos inusuales con el miedo de ser vigilados, perdón. Y cuando hablamos en los lugares donde ellos están trabajando, por ejemplo, ¿no? Ellos pueden pensar que alguien está enviándoles a que les hagan una persecución, un espía o algo así. Están muy sujetos a las creencias, por lo tanto, ¿no? Y estos también son personas susceptibles a una evangelización. Signos y exámenes. Incomodidad en situaciones sociales, no se sienten cómodos. Las creencias, las fantasías, preocupaciones extrañas, ausencias con amigos cercanos, un lenguaje raro también puede mencionar, meditaciones inapropiadas de los sentimientos. Este tipo de personas, por ejemplo, son aquellas personas que tú le hablas algo y ellos te lo dan otra interpretación. Entonces, tú tienes que hablar 2, 3 veces y explicar en diferentes maneras para que la persona no interprete lo que ha dicho o lo que está pensando, lo que tú has dicho. Pero a veces es impredecible eso, porque tú expresas sin saber lo que la otra persona puede interpretar, ¿no? Y este tipo de personas esquizotípicas tienen eso. Tratamiento puede tratarse con medicamentos antipsicóticos, pero también se puede hacer a través de la conversación terapéutica. Expectativas se pueden tratar, esto se puede ayudar en sus terapias, se lo puede entender como parte de sus procesos, pero no desaparece nunca necesariamente. Puede mejorar, puede controlar, pero siempre va a estar allí, ¿no? Complicaciones. No necesariamente son muy diestros para hacer una relación sexual, por lo tanto,
tienen pocas relaciones interpersonales. Hay que consultar a un médico si la situación se presenta con cierta severidad. Antecedentes o prevención, antecedentes familiares de esquizofrenia pueden permitir un diagnóstico temprano. Si uno se detecta que tiene este tipo de personas en la familia con estos cuadros de esquizofrenia, ¿no? Luego tenemos la personalidad pasiva agresiva. Este tipo de personas normalmente lo que tienen es como objetivo encubierto y controlado castigar a otros. Ellos tienen esta expresión, ¿no? Ellos tratan de controlar, tratan de aplicar un castigo a alguien, frecuentemente que lo tienen como una figura de demora o de ineficiencia o de mal humor. Aceptan realizar, por ejemplo, tareas que en realidad no desean hacer. Aquí entra esa parábola del Señor, el que le manda a hacer algo y él dice, no, no voy, ¿no? Y el otro dice, sí voy. Y el que dijo que va, no fue. Y el que dijo que no va, sí fue, ¿no? Es más o menos una conducta pasiva-agresiva, ¿no? Son personas que aceptan, pero no las hacen, ¿no? Luego proceden a minar simplemente o sutilmente la finalidad de esas tareas para tratar de no hacerlas, ¿no? Este cuadro aquí en el Perú está muy, muy enraizado, ¿no? Es la pasiva-agresiva. Pasiva en el sentido que reciben, pero hay una especie de trabajar después por debajo, ¿no? Para hacer daño. Diagnóstico. Se puede hacer el diagnóstico a través de un médico, que ya en este caso sí es importante que lo haga ellos. Ellos van a ver allí el tipo de comportamientos que tienen desadaptados. El médico normalmente puede detectar estos usos inapropiados de las cosas que está haciendo. Y algunas veces este tipo de cosas van a tener que hacer ciertas pruebas también médicas, ¿no? Algunos exámenes médicos, ¿no? Que tienen que ver con laboratorio, análisis de sangre y cosas así, ¿no? En algunos otros trastornos también. Normalmente se hace eso también, aunque aquí no se ha mencionado mucho de esto, pero en los otros temas que vamos a ver, sí es importante hacer ciertos exámenes también para descartar que esté, por ejemplo, sufriendo algunas alteraciones por consumo de droga, ¿no? En esos procesos ellos pueden usar mecanismos de enfrentamiento o mecanismos de defensa. Estas son sus herramientas que él utiliza para aquella cosa que se ha comprometido a hacer, no las haga, ¿no? El tratamiento, la mayor parte de estos tratamientos no sienten que necesitan hacer porque ellos se creen que están dentro de lo que es normal y no se van a concebir como que tienen un trastorno. Por lo tanto, pedirles que vea, por ejemplo, un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, eso es aberrante en él, ¿no? No lo ve como un trastorno, ¿no? Cuando suelen acudir a algunas consultas acompañadas de otros, sí lo pueden hacer, ¿no? Si va con alguien más, ¿no? Pero solos normalmente no quieren, se rehúsan a hacerlo, ¿no? Y cuando ellos tienen estas reuniones, ellos van a mantener sus patrones, ¿no? Van a tener como cuestiones naturales y normales dentro de sí mismos. Las terapias en grupos y en familias también les ayudan mucho porque allí ellos pueden, en cierto modo, ser absorbidos por el grupo y puede ser un buen trabajo de terapia para ellos, ¿no? La temeridad, el aislamiento social, la ausencia de autoafirmación o los exabruptos temperamentales pueden responder a las terapias de modificación de conductas que ellos tienen. O sea, cuando tienen estas alteraciones, el proceso de las terapias les va a ayudar mucho a que puedan controlar. Así es que en la mayoría de los tratamientos que ellos van a tener este tipo de conductas, cuando llegan a extremos, se puede trabajar eso para que ellos puedan moderar.
Bien. Algunos detalles que quisieran tomar. Me apena, yo tengo que trasladar las diapositivas a la plataforma de Surdes, así es que voy a tener que ver qué ha pasado con mi diapositiva, para que ustedes también puedan tener esa diapositiva, y a ver si lo puedo mejorar también. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? En relación a lo que hemos estado viendo. Tenemos 20 minutos, si ustedes quieren podemos discutir algunas cosas más sobre estos trastornos. Qué pena. Qué pena que se haya borrado toda esta diapositivas, caramba. Bien, hermano, entonces, de estas 11 que hemos visto de los trastornos, para hacer un resumen: paranoicos, los esquizoides, los histriónicos, narcisista, el antisocial, el limítrofe fronterizo, el evasivo, el dependiente, el obsesivo compulsivo, el equizotípico y el pasivo agresivo. Es lo que hemos visto, y en la paranoia, la gente, el trastornado con este tipo de cuadros, con este tipo de trastorno, lo que hace es entonces, proyecta lo que él tiene y trata de trasladarse hacia la otra persona, hacia los demás. Ese es en resumen, ¿no? En lo que estamos hablando del esquizoide, es la persona que se imagina cosas internamente y se aísla. El otro se aísla porque tiene desconfianza de las personas, ¿verdad? Y en el caso de los esquizoides, tiene imaginaciones y cosas internas dentro de sí mismo, y lo que hace es se aparta porque quiere ensimismarse dentro de sí mismo, ¿no? Dentro de sí. La histriónica es aquella persona que va a exagerar su conducta para llamar la atención, para ser reconocido también en lo que ella hace, y eso le hace sentir muy bien. El narcisista es un ser absolutista. Él trata de someter al resto, de subyugar a todas las personas sobre lo que tiene. Necesita ser reconocido, y si no lo reconocen como tal, entonces es agresivo. Puede tener la capacidad de, ¿cómo lo llaman esto? De explotar a las personas, o sea, hacer que hagan cosas para él, ¿no? El antisocial es aquella persona que no tiene ningún sentimiento hacia los demás socialmente. Él no siente culpabilidad. Es más, hasta puede llegar a disfrutar de lo que hace hacia las otras personas, ¿no? Ese es el tipo de comportamiento antisocial. El limítrofe y fronterizo es una persona que busca la capacidad, busca la protección, y cuando no la tiene, entonces siente que puede ser abandonado, explota frente a situaciones que cree que está pasando por peligro, ¿no? Ese tipo de separación. La evasiva es la persona que no quiere asumir responsabilidades, y lo que hace es se aparta, ¿no? Lo que estábamos viendo. Y el dependiente es aquella persona que quiere depender siempre, no tiene la capacidad de tomar decisiones. El obsesivo compulsivo es el detallista, el que hace, es metodológico. Y el esquizotípico es aquella persona que acepta tareas, sí, pero mina después por debajo, ¿no? La pasiva agresiva, la esquizotípica, me estoy confundiendo con la pasiva agresiva. La esquizotípica es la que tiene ideas en su cabeza y cree todo y fantasea sobre lo que puede crear dentro de su mente. O sea, tiene muchas fantasías en su mente, ¿no? La pasiva agresiva es aquella que acepta, pero no las hace, sino más bien socava todo. Lo que nosotros decimos, ¿no? Haciendo está serruchando, ¿no?
subterráneamente, está minándonos el piso. Es más o menos la figura así. Bien, preguntas, hermanos, sobre estas especialidades y estos trastornos. César, buenas tardes. Dígame. ¿Un pastor puede tener algún de estos trastornos de la personalidad? ¿Puede caer? Yo creo que sí, hermano. Buena pregunta, hermano. Sí, hermano. Es muy probable que muchos tenemos, y yo me incluyo dentro de ese cuadro. Y, o sea, la figura es que venimos con estos cuadros, no son severos, pero tenemos los cuadros. Y allí es donde tenemos que hacer el trabajo pastoral. Entonces, yo no te voy a decir en qué parte me ubico, pero yo sí sé y lucho. Entonces, yo a veces estoy pidiendo, ¿quién me hace a mí la terapia? Ahora, dentro de estos trastornos se llaman trastornos porque ya tienen los cuadros crónicos. Pero si están todavía en el proceso conductual, se puede trabajar. Vamos a suponer que venga un tipo, a ver, el cuadro que hemos estado viendo, el obsesivo compulsivo, por ejemplo. ¿Ya? ¿Quién no quiere una persona metódica? Pero resulta que no tiene la capacidad de delegar en la iglesia. Tiene un problema crónico. Y como ya está en la fe, con él sí se puede hacer una terapia. Y si él no logra dar 2 pasos, él va a tener que pedir ayuda profesional. ¿Por qué? Porque él está pensando que si él no lo hace, el resto no lo va a hacer. Yo conozco misioneros que han pedido, les han dado descanso médico por 1 año. Y he tenido que visitar a uno de ellos cuando tuve la oportunidad de irme a Holanda, encontrarme con estos cuadros y encontrarme con el pastor que aparentemente tú conversabas con él y estaba bien. Pero tenía el síndrome del profesional. Tiene un nombre en inglés ese término. Pero en castellano yo lo puedo decir, ¿no? El síndrome del profesional. O sea, el que se ha metido a hacer todo el tiempo, buscar la perfección. Voy a hacer un extremo, ya lo que tú has preguntado. Adorar al Señor, hacer grato para el Señor, entregarse totalmente. Y ese es un trastorno, hermano. Y los hermanos, todo el mundo están esperando a ver qué le dice el pastor, qué le encarga, que todos están allí. Y el que no obedece, ¿no? Y somos duros con los pobres hermanos. y tenemos ese problema. Pero cuando este tipo de personas, por ejemplo, han recibido el apoyo y están recibiendo su terapia, imagínate el beneficio que puede tener cuando esto es combinado con la palabra de Dios es increíble. Es sumamente santificador. ¿Por qué? Porque él va a entender el estilo, por ejemplo, el de compartir, el hecho de que sea una persona totalmente entregada a la obra del Señor y dedicado, es bueno. Pero ¿qué pasaría si ese trabajo lo delega a otras personas y se sienta después a ser coordinador con los equipos que está delegando responsabilidades, tratando de proyectar esa habilidad, ese don, esas condiciones y facultades que Dios le ha dado, que se extienda a no uno, sino a 10 líderes más? ¿Te imaginas la iglesia? Y que ellos también aprendan que eso tienen que también extenderlo. Entonces, dejan de ser trastornos que juegan en contra, sino más bien que van a ser condiciones adecuadas de mejor desarrollo dentro de la iglesia.
O de repente, puede que sea una persona esquizofrénica, ¿no? Un pastor se levanta y dice, hermano, vamos a tener una sesión. Y lanza el tema, el pastor, el debate. Y por ahí un hermano se levanta y dice, mira, pastor, el otro día usted estaba haciendo esto y ha dicho esto de acá. Inmediatamente el pastor dice, le están atacando. Y ahí se sale su tendencia, de su trastorno incipiente de esquizoide, ¿no? O de paranoide. Y dice, este está intentando querer sacarme del pastorado. y empieza, ¿no? Porque no puede ser observado ni criticado, ¿no? Y no nos damos cuenta que allí están también estos elementos. Por eso es importante que tengamos toda esta información, porque puede ser aplicable, puede ser aprovechado dentro de nuestro trabajo ministerial. Y te puedo tener muchos ejemplos, ¿eh? Te puedo poner muchos más ejemplos de esto, pero tu pregunta ha sido relevante, Pastor Antonio. Puede caer en el narcisismo también, como explicó, ¿no? Su conducta narcisista también puede ser. ¿Ya? Histriónica también, ¿no? Si el pastor, pues es el que no. ¡Wow! Es muy probable que yo tenga un poquito de eso. Y me avergüenzo, ¿no? Pero, ¿dónde se ha producido eso? Es muy probable que en el entorno de mi familia, o puede ser de repente un factor genético, que no lo sé. Porque resultan diciendo por allí que dice, todos los Mauros son así. Entonces ya yo digo, es genético entonces. ¿Mm? Narcisista, histriónico o antisocial, ¿no? El que no se quiere reunirse con ninguna de las iglesias. Nosotros somos los puros. ¿Ah? Yo conozco pastor, ya ustedes saben qué pastor que no se quiere juntar con las demás iglesias evangélicas, ¿no? Hay una iglesia sobre todo, no tendrá ese tipo de trastornos allí nuestro querido y llamado pastor que dirige su iglesia, ¿no? Con esas condiciones. Y eso se manifiesta, hermano, en todas las familias. Si no hay niveles de trastornos, pero en niveles conductuales que nosotros sí podemos trabajar como terapeutas. ¿Y en cuál te ubicas tú, pastor? Pero no lo niegues. ¿Te identificas con alguno de ellos? No digas cuál. Di sí o no nada más. Sí, claro, por supuesto. ¿Quiénes más se identifican? Lo que pasa es que cuando escuchamos el tono trastorno, ya nos sentimos que somos locos, ¿no? Por si acaso, todos estos trastornos, en cierto modo, son manejables, salvo que sean ya severos, ¿no? En el caso de los esquizoides, por ejemplo, que creen que no necesitan ayuda ni los paranoicos, ¿no? O sea, no necesitan ayuda, ¿no? O en el antisocial, ¿no? Que cree que él está bien, ¿no? Pero cuando son apresados y cuando se enfrentan, confrontados, ahí pues la palabra de Dios confronta a las personas, ¿no? Y vienen a los pies de Cristo y se dan cuenta que sí necesitan de la salvación y necesitan ser sanados, ¿no? Pero bueno, ahí tienen información suficiente, pues.